¿cuál fármaco nos indica en la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular severa, ¿no? Ya más o menos hemos repasado ello. Tenemos que pacientes que tengan disfunción ventricular severa, lo único que no podemos emplear es fármacos que tengan efecto inotrópico, o sea, que depriman la función cardíaca, ¿no? Entonces, carvedilol, furosemida, espironolactona y ECA, estos tres de aquí no llegan a producir depresión miocárdica. El carvedilol, por ser cardioselectivo, tampoco, porque más tiene efecto a nivel de los receptores beta 2, pero sí el verapamilo tiene un efecto inotrópico negativo. Entonces, ese fármaco no sería indicado en este tipo de pacientes, ¿no? Por su efecto inotrópico. Bueno, el uso de glucósidos cardíacos, ya esta parte más que todo son preguntas en relación a terapéutica, lo que son algunos, principalmente digitálicos, que todavía en nuestro medio se emplean bastante, muchas veces llegan a producir intoxicación digitálica, entonces es frecuente que lo lleguen a preguntar en lo que es en el examen. Por ejemplo, glucósidos en insuficiencia cardíaca, la única indicación todavía de los digitálicos en insuficiencia cardíaca es que lleguen a producir algún tipo de taquiarritmia, principalmente lo que es la fibrilación auricular, principalmente para controlar la frecuencia cardíaca, no para cardiovertir. Eso tengan mucho cuidado. Ya en lo que es tema de taquiarritmias, vamos a ver que dentro de las arritmias más frecuentes, la fibrilación auricular, hay una clasificación según la última guía donde en qué momentos se tiene que cardiovertir y en qué momentos solamente se tiene que controlar la frecuencia cardíaca. Y justamente para controlar la frecuencia cardíaca podemos emplear solamente digital. ¿Ya? Entonces, se basa principalmente en, ¿no? Reducen la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular, reducen el tamaño del corazón, producen un efecto inotrópico positivo, y pueden llegar a tener un efecto inotrópico positivo, provocan diuresis, bueno, sería más que todo un efecto secundario, producen efecto cronotrópico positivo, es todo lo contrario, producen un efecto cronotrópico negativo, por eso es que llegan a controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, de todos estos efectos, más que todo, este efecto va a ser a nivel del nódulo sinoauricular, ya que ese es el marcapaso del corazón. Reduciría la velocidad de conducción a nivel del nódulo sinoauricular para llegar a controlar la frecuencia cardíaca. No tiene un efecto a nivel del tamaño del corazón. Este sí es un efecto adecuado por ser un inotrópico positivo. Esto de la diuresis sería un efecto indirecto, inclusive ni siquiera puede llegar a tener ese efecto, no es un diurético, los digitálicos. Entonces la respuesta sería la C, ¿no? El efecto de los glucósidos en insuficiencia cardíaca sería un efecto inotrópico positivo y también recordar que cronotrópico negativo. ¿Ya? Principalmente pacientes que puedan tener algún tipo de taquiarritmia asociada a insuficiencia cardíaca. Que lo que se busca no es el efecto inotrópico, sino el efecto cronotrópico negativo. Entre los efectos adversos más frecuentes de los diuréticos se encuentran los siguientes, ¿no? Recordar que tenemos 3 diuréticos que empleamos frecuentemente, los diuréticos de asa, ¿no? La furosemida principalmente, los diuréticos antagonistas de aldosterona o ahorradores de potasio, tenemos la espironolactona, y los diuréticos tiacídicos, ¿no? La hidroclorotiazida. Ya tenemos otro tipo de diuréticos después, ¿no? La acetosalamida, que ya tiene otro tipo de indicación. Pero estos diuréticos pueden tener varios efectos adversos, principalmente los diuréticos de asa y los diuréticos tiacídicos, por su efecto de bloqueo a nivel tubular, van a producir hiponatremia, hipocalemia, ¿no? Pérdida de sodio como de potasio por la eliminación. Y por ello pueden llegar a producirse calambres musculares, principalmente por hipocalemia. ¿Ya? Los diuréticos de ahorradores de potasio, la espironolactona, pueden llegar a producir ginecomastia. Eso más que todo se ha visto con espironolactona. Ahora, dentro de los diuréticos, tanto los tiacídicos principalmente pueden llegar a producir dislipemias secundarias, o sea, pueden producir dislipidemias. Entonces, en estos casos tendríamos que monitorizar un adecuado perfil lipídico para poder iniciar estos medicamentos. Anemia hemolítica es poco frecuente, es muy raro, sería una respuesta de hipersensibilidad, no llegan a producir los diuréticos. Intolerancia hidrocarbonada sí, principalmente los tiacídicos. Recordar más, ginecomastia es ahorradores de potasio, calambres musculares por hipocalemia, lo que son los de asa, y toda alteración metabólica, tanto de lípidos como de
carbohidratos está asociada principalmente a los tiacídicos. Entonces lo que es dislipidemias o intolerancia a hidrocarbonato. Entonces aquí la respuesta sería la D, ¿no? Los diuréticos no está dentro de sus efectos, ¿no?, que llegan a producir anemia hemolítica. Señale cuál de las siguientes alteraciones no se considera como factor favorecedor de intoxicación digital. Para poder iniciar digitálicos, idealmente uno tendría que hacer un dosaje o un monitoreo adecuado de digitálicos, un dosaje de digoxina en sangre, pero creo que no se hace o es muy caro, no se está haciendo todavía. Entonces en este caso lo que tenemos que tener cuidado es evitar qué factores desencadenantes o qué factores tenemos de riesgo para una intoxicación digitálica. Principalmente son las alteraciones hidroelectrolíticas, y muchas veces un paciente cardíaco, o sea, un paciente que tenga alguna enfermedad cardíaca, nosotros empleamos diuréticos, ¿no? Y los diuréticos lo que propician, como vimos, es alguna alteración a nivel de los electrolitos. Principalmente lo que es la hipopotasemia es un factor favorecedor de intoxicación digitálica, tanto también la hipercalcemia, ¿no? Hipercalcemia como hipopotasemia pueden favorecer una intoxicación digitálica, más que todo por el mecanismo de acción que tienen los digitálicos, ya que el mecanismo de acción de los digitálicos va a ser el bloqueo de la bomba de sodio-potasio ATPasa a nivel del músculo miocardio. Hipotiroidismo, insuficiencia renal, sí puede llegar por una inadecuada eliminación del digitálico, puede llegar a que la dosis habitual se vuelva una dosis tóxica en un paciente con falla renal, ¿no? Fibrilación auricular no se considera un factor favorecedor de intoxicación, al contrario, es una indicación, como les decía, en un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca o una cardiopatía estructural más fibrilación auricular, lo indicado puede ser el empleo de digitalicos, más que todo para controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que no se consideraría como factor favorecedor sería la fibrilación auricular, ¿no? Todo lo demás sí. Bueno, el hipotiroidismo puede llegar a tener un efecto indirecto, principalmente por sus efectos a nivel de la función renal, pero no es un factor conocido de que pueda propiciar intoxicación digital. Los demás sí, principalmente la hipopotasemia y la insuficiencia renal. Es que en sí los rangos, la dosis terapéutica de la dosis tóxica de la digoxina son casi similares, entonces uno tiene que tener justamente por eso cuidado en el empleo de este medicamento. Un importante efecto terapéutico tóxico de los diuréticos de ASA es, ¿no? Bueno, aquí cuando dice efecto terapéutico tóxico es dependiendo de la dosis que empleemos, ¿no? Por ejemplo, disminuye el retorno venoso, porque disminuye el volumen intravascular, no tiene algún efecto a nivel de la frecuencia cardíaca, produce hiponatremia por depresión, produce hipocalemia, ya hemos visto también, y produce alcalosis metabólica. Eso me olvidaba. Ese es un efecto propio también a veces de los diuréticos, no acidosis. Entonces, todos son efectos de los diuréticos, pero un efecto terapéutico, o tóxico de los diuréticos sería lo que es disminución del retorno venoso, ¿no? Terapéutico, porque en qué casos queremos más que todo en sobrecargas de volumen, lo que queremos es que haya una disminución de ello, ¿no? Y tóxico, cuando en un paciente usamos una dosis muy alta, lo que podemos producir es un estado de deshidratación, donde puede estar asociado también a alteraciones en el sodio y en el potasio. Por eso aquí creo que la premisa por eso busca un efecto tóxico o también terapéutico. Entonces la respuesta sería la A, ya porque los demás son todo lo opuesto. Podría llegar a incrementar la frecuencia cardíaca, pero por depresión de volumen, que sería un efecto indirecto, si es que lo llegamos a suponer, ¿no? No produce hipernatremia, hipercalemia, y como les dije, puede llegar a producir alcalosis metabólica. Bueno, aquí tenemos una lista de los diuréticos más empleados, ¿no? Lo que les decía, diuréticos de ASA en cardiología se emplea bastante, lo que es la furosemida principalmente, menos frecuente la bumetanida, la toracemida, lo que son dentro de las tiacidas, lo que empleamos más es la hidroclorotiacida, más que todo para el manejo inclusive de la hipertensión arterial, ¿no? Estadios 1 de hipertensión podemos iniciar solamente con hidroclorotiacida y dependiendo si hay control o no, podemos agregar o no un antihipertensivo.
Después tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? La espironolactona, amiloride y triamtereno, ¿no? Muchas veces dentro de la terapéutica, para que no haya una depresión brusca o severa de potasio, podemos asociar un diurético de asa más un diurético ahorrador de potasio dentro de la terapéutica, ¿no? Y cuando queremos hacer un bloqueo, podría decirse tubular, o sea, bloquear los 3 sitios donde hay una reabsorción de sodio y eliminación de potasio, podemos asociar los 3, ¿no? Para justamente querer un efecto diurético mayor, ¿no? La asociación de los 3 diuréticos, un diurético de asa más una tiazida más un diurético ahorrador de potasio. Bueno, en relación a eso, no favorece la aparición de una intoxicación digitálica en un paciente tratado con este tipo de fármaco. O sea, que de este grupo de medicamentos, ¿cuál no favorecería que el paciente tenga una intoxicación digitálica? Si es que ese paciente recibe ese medicamento. Como vimos, la clorotiazida produce hipocalemia, ¿no? Por su efecto diurético. El triamtereno es un ahorrador de potasio, o sea, no llegaría a producir hipocalemia. La furosemida también. Bueno, dentro de los corticoides, sabemos que hay corticoides que tienen un efecto bajo mineralocorticoide y por ello puede llegar a producir hipocalemia, ¿no? Pero es poco frecuente, pero sí se ha visto principalmente con metilprednisolona, o como lo empleamos muchas veces en forma de pulsos y a una dosis muy alta, puede llegar a producir hipocalemias. Entonces, de todos estos medicamentos, lo que no llegaría a precipitar una intoxicación digitálica sería el triamtereno, ¿no? Por ser un ahorrador de potasio. En cambio, los demás, al favorecer una hipocalemia, podrían precipitar una intoxicación digitálica. Esa sería la respuesta. Bueno, ¿cuál de los siguientes describe más directamente el mecanismo de acción, ¿no? Como les dije, es un bloqueo de la bomba de sodio ATPasa, sodio-potasio ATPasa. Pero aquí lo que busca es cuál es el efecto directo a nivel de la célula cardíaca, ya que bloqueando esta bomba de sodio ATPasa va a haber un incremento en la concentración del calcio intracelular. Y esto va a favorecer, como va a haber mayor tiempo se va a encontrar el calcio a nivel intracelular, va a favorecer a que haya un mayor tiempo, o se dé en mayor tiempo la contracción miocárdica, o el periodo de contracción sea mayor, ya que los canales de sodio-calcio permanecen mayor tiempo y favorece también a que en el potencial de acción dure más la fase 2. Entonces, dentro del efecto directo, a nivel intracelular, sería aumentar la concentración intracelular de calcio. Bueno, aquí disminuye la concentración intracelular de sodio, aumenta el nivel intracelular de ATP, estimula la producción de AMP cíclico, disminuye la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico. Bueno, el efecto directo aquí, el mecanismo que describe mejor sería la inhibición de la bomba de sodio ATPasa. Como vimos, bueno, aumenta la concentración del intracelular de sodio, de calcio, perdón. Bueno, esto del nivel intracelular de ATP no aumenta, al contrario disminuye, porque como va a favorecer hace que permanezca más tiempo la contracción del músculo cardíaco, hay mayor consumo de ATP, entonces tendería a disminuir el nivel de ATP. En sí habría incremento de la producción de AMP cíclico. Y bueno, la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico tiene otra forma de liberación, no está en relación al empleo de digitálicos. Como vimos, al bloquear esta bomba, lo que se va a alterar es la bomba de sodio, se va a alterar la bomba de sodio potasio ATPasa y va a favorecer que el calcio se mantenga de forma intracelular, pero no va a actuar a nivel de retículo sarcoplásmico, ya que a nivel del retículo sarcoplásmico hay otra forma de liberación de calcio que es a través de un transporte activo que no tiene una relación con los digitales. La respuesta sería la... Bueno, ya para terminar, 2 preguntas más sobre lo que es intoxicación digitálica. Por ejemplo, un paciente de 75 años ya tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y bueno, aquí toma dosis tóxica de digoxina. Las consecuencias clínicas por efectos tóxicos son, excepto, digeminismo, que es una característica, náuseas y vómitos, puede haber, latidos ventriculares, extracitos ventriculares puede haber, perturbaciones visuales también puede haber, lo que son las xantopsias o
sea, el paciente describe que ve amarillo algunas cosas. Entonces, aquí lo que no sería hipocalemia, ¿no? La hipocalemia, más que todo, es un factor precipitante para una intoxicación digitálica. No es un efecto de los glucósidos cardíacos. Todos los demás sí. Siempre sospechen en intoxicación digitálica todo paciente que venga por náuseas y vómitos y a la auscultación uno le encuentre extrasístoles, ¿no? Esa sería la respuesta. Y en el electro siempre se ve el bigeminismo, o sea, hay alternancia eléctrica, inclusive una característica electrocardiográfica típica de la intoxicación es la formación de la cubeta digital. ¿Ya? Bueno, la causa primaria de toxicidad por digital es sobrecarga de calcio intracelular, sobrecarga de potasio intracelular, aumento de la actividad parasimpática, aumento del sodio intracelular. Como vimos, al bloquear la bomba de sodio, potasio, TPasa, no va a haber disminución del potasio intracelular. Entonces no habría una sobrecarga, todo lo opuesto. No hay una relación directa para lo que es toxicidad por incremento de actividad parasimpática. Aumento del sodio intracelular no es la causa primaria de toxicidad, pero sí se llega a producir. Lo que sí produciría el efecto directo de la toxicidad sería por la sobrecarga de calcio intracelular, ¿no? Al bloquear la bomba de sodio, potasio, TPasa, habría un bloqueo de la eliminación del calcio. Entonces esto precipitaría a que puedan producirse las extrasístoles, el bigeminismo, todo ello. Inclusive puede haber una prolongación del QT. Todo esto por el incremento del calcio intracelular. Esa sería la respuesta. Bueno, ya hemos concluido la clase de hoy día. Hemos repasado la parte de electrocardiografía, insuficiencia cardíaca, cardiopatía. La próxima clase se va a ver lo que es hipertensión arterial, lo que son taquiarritmias, bradiarritmias, posiblemente, y algunas que otras alteraciones electrocardiográficas frecuentes en este tipo de patologías. También vamos a hacer un hincapié en lo que son miocardiopatías, principalmente hipertrófica, la restrictiva y la dilatada. ¿Ya?